viene más después de 2 horas, o sea... Si viene después sería lo correcto. Lo normal es que bajara por la tarde bueno, después de comer hacia la tarde-noche, ¿vale? Pero antes de dormir, ni de irnos a la cama a dormir. Eso sería correcto. De hecho, sería muy correcto después de comer, como 2 horas después de comer al mediodía, en la que la ingesta de calorías es mayor. Ahora facilitamos por la cantidad de energía que hay, que percibe el cerebro a través de la leptina, pues ya invita a que nos podemos permitir que baje la menstruación y podría empezar a bajar. Esto sería correcto, ¿vale? Vale, sí. ¿Y la androstenediona dónde se genera? La androstenediona se produce en las suprarrenales, al 50% y al 50% en el folículo del ovario, ¿vale? Recordad que los folículos es donde estarán los ovocitos que van a ir creciendo y hay un proceso madurativo de ovocitos en base a la cantidad de FSH y de la reserva ovárica que tengamos. De tal manera que si la FSH sube mucho, pues se recaptan muchos ovocitos y puede que para una ovulación de un solo óvulo se hayan recaptado hasta 16 ovocitos, es decir, 16 folículos que van a querer madurar y solo uno de ellos acabará madurando correctamente y será el que ovula y los otros normalmente se reabsorben. Cuando no se reabsorben y se produce una queratinización de la membrana del folículo, se producen los quistes y es cuando tenemos ovarios poliquísticos. ¿Vale? Pero esto es un problema ligado a la resistencia a la insulina y por insulina alta, bueno, no es el tema ahora. Cuando estamos en esta ¿alguna pregunta más? Cuando estamos en esta producción de androstenediona alta, tenemos que pensar. La LH del cerebro estimula que haya mucha androstenediona en el folículo. Si la FSH es bajita, la maduración del folículo es deficiente. Si la FSH es muy alta, más de la cuenta, pues puede que crezca tan rápido que no pueda madurar correctamente. Puede estar más o menos compensada la FSH, pero haber mucha androstenediona y se recapta tanta en transformación de estrógeno que también incide en el crecimiento y la incapacidad de fertilidad del óvulo. Y también pasa que cuando nosotros tenemos estrés, la producción de la androstenediona por la glándula suprarrenal aumenta mucho, de tal manera que ya no es 50% y 50%, sino que es el porcentaje que produzcamos en el ovocito y subimos a un 60-70% desde la suprarrenal. Esta hormona se transformará en estrógeno en el torrente sanguíneo, ya no en el ovario, ya no en el folículo. Consecuencia, que tendremos un montón de estrógeno en torrente sanguíneo que continuará impactando en los tejidos que tengan receptores estrogénicos. Significa que el endometrio crecerá mucho. Los pechos, todas estas cosas, ¿no? Se nota mucho. Y hasta aquí todavía pues no hay ningún problema. Siempre y cuando el hígado esté degradando los estrógenos correctamente, a tiempo, pues no pasa nada. Justo antes de la ovulación los estrógenos suben mucho y los estrógenos producen una reacción muy interesante que es de tolerancia inmunológica. ¿Qué significa esto? Significa que si dentro de nuestro cuerpo entra una genética diferente, nuestra inmunología la eliminará, como si fuera una infección. Esto significa que si entra un esperma en el cuerpo de una mujer que tiene una genética diferente, su inmunología lo eliminará al 100%. Salvo que haya algo que abra una ventana de tolerancia inmunológica para que el esperma pueda llegar hasta el óvulo y fecundar. Y esto es lo que hacen los estrógenos. Generan una ventana de tolerancia inmunológica para que pueda haber fertilidad. Y aquí viene la necesidad de abrir esa ventana antes de la ovulación, para que la inmunología se vuelva tolerante, para que en 3 días de máximo, más o menos, que hay ahí fértiles, son en los que somos fértiles, si todo va bien, gracias a que la inmunología deja de ser tan agresiva y se vuelve más tranquilita y más tolerante. ¿Solo con el esperma de la especie humana? No, se vuelve tolerante con todo. De tal manera que es fácil infectarse de algo
en el que la inmunología, en cuanto pasan estos 3 días, pierde esta tolerancia y comienza a coger fuerza. ¿Y qué pasa? Me sale un herpes cuando me baja la regla, en la boca. Y dices, bueno, un herpes simple, ¿no? Y esto, qué casualidad, que parece que cada menstruación me quiere salir un herpes simplex, ¿no? ¿Por qué? Porque coge fuerza el virus en la ventana inmunológica y cuando la inmunología quiere tomar partido es tarde y el herpes ya coge fuerza y tiene la demora de una semana. La segunda semana es cuando aparece la manifestación, que es cuando ya empieza a resolver. ¿Bien? Y aquí aparece y dices, bueno, entonces, ¿cuándo es más fácil que enferme la mujer? Que se contagie en la ovulación y que manifieste la patología durante en la parte premenstrual, justo la semana anterior a la menstruación o durante la menstruación, ¿vale? Y esto es correcto, esto es fantástico, porque le previene de un montón de cosas. A pesar de que es una ventana de tolerancia inmune, significa que efectivamente nos podemos contagiar, pero no vamos bebiendo agua de los charcos por el mundo, ni vamos haciendo cosas así en las que nos pongamos en compromiso. Porque al mismo tiempo agudiza la respuesta neurológica. El cerebro detecta una cantidad de energía enorme cuando ovulamos, de hecho quita el apetito, porque produce un mimetismo con una hormona que se llama leptina, el estrógeno, y hace que la neurología funcione mucho mejor. De tal manera que la toma de decisiones en la mujer, el área prefrontal funciona maravillosa y es más difícil que se pueda infectar, pero por la toma de decisiones que hace. ¿Bien? Entonces al final se limita a la tolerancia con el esperma, porque con el resto es especialmente prudente. No miedosa, porque al contrario saldrá a correr y hará deporte y estará estupenda, pero sí que valorará las cosas muy inteligentemente, ¿vale? Entonces, bueno, aquí va compensando. Si abro tolerancia inmune, lo compenso con inteligencia, básicamente, ¿sí? Las mujeres son muy inteligentes, en general. Vale, por otro lado, si el hígado degrada después todo ese pico estrogénico antes de ovular, hay que quitarlo, tenemos que bajarlo para que se pueda producir la ovulación. Entonces, la LH sigue subiendo para que aumente mucho el metabolismo del propio folículo y se rompa la membrana. Se rompe de vieja, ¿bien? La membrana por actividad en membrana. ¿Qué significa? Que la LH está haciendo que se produzca mucha androstenediona, pero esto es un desgaste del tejido, de las células de la membrana externa, produciendo, y lo que hace es que envejece y se rompe, ¡pumba! Y ahora ovulamos, y se libera el óvulo. ¿Bien? Bueno, en lo que la LH acaba de subir para producir el envejecimiento de la membrana, la FSH, lo que son los estrógenos, tienen que empezar a bajar. ¿Bien? Y empiezan a bajar y producen un valle muy importante que después, antes de la menstruación, tiene que volver a subir junto con la progesterona para bajar las dos juntas, progesterona y estrógeno, y que ya sí se produzca la descamación del endometrio, ¿vale? Porque ya deja de llegar riego sanguíneo, de nutrirse correctamente, no se sostiene el tejido al desaparecer la progesterona y ¡pumba! Automáticamente baja la menstruación. Bueno, pues estos 2 picos y 2 valles, para que pasen cada mes, tenemos ahí al hígado trabajando como un bestia, pero como un bestia. Para poder degradar los estrógenos, necesita de una sustancia que se llaman grupos metilos, C3H, que esto es 3 carbonos y un hidrógeno. ¿Y qué pasa? Pues que estos grupos metilo son dependientes de los folatos, la vitamina, el ácido fólico y después folatos, y de la vitamina B12 y la vitamina B6. Como falte alguna de estas, ahora vamos a tener un problemón. ¿Por qué? Porque no se pueden degradar los estrógenos correctamente. ¿Y entonces qué va a hacer el hígado? Pues el hígado tiene 2 fases de degradación estrogénica, una primera y una segunda. Bueno, pues la primera se satura y no voy a entrar en las fases para no volvernos locos. Y en la primera, cuando se satura, empieza a derivar la degradación a la periferia. ¿Qué es la periferia? La periferia es los pechos, las mamas, los ovarios, el útero y el colon. Entonces aquí van los estrógenos a impactar en los tejidos y los propios tejidos empiezan a gastarlos y a degradarlos. Los degradan en un estrógeno, el normal activo, para que entendáis, el normal activo de la mujer
para la actividad propia de crecimiento del endometrio, de maduración del óvulo, es el 17 beta-estradiol. Cuando se degrada en la periferia se convierte en un estradiol que se llama 4-hidroxiestradiol. Este es 100 veces más proliferativo que el estrógeno normal. ¿Qué significa? Que o se aclara rápidamente del tejido o comienza a hacer que crezcan cosas. Y aquí aparece nuestro pólipo. Vaya vuelta, que hemos dado hasta llegar al pólipo. Bueno, aquí aparece el pólipo en el útero o el pólipo en el colon, o tenemos un quistecito en un ovario, o es la puerta para que aparezca un mioma, o para que aparezca una endometriosis, o un bultito en el pecho, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cuando llega una paciente a nuestra consulta de 60, 70 años y nos dice que le han detectado pólipos en el colon, ¿bien? O nos llega una persona con 40, nos da igual, ¿no? Pero le han visto un pólipo en el colon. Nosotros pensamos en el colon, en el intestino grueso, algo pasa. No está pasando en el intestino grueso nada, está pasando en el hígado. No es de... Bien, si nosotros lo valoramos desde la medicina china, nos damos cuenta de que el crecimiento de las cosas depende de la madera. Ya lo sabemos, es el crecimiento y desarrollo, la exuberancia, todo de tejidos viene de ahí. Bueno, pues automáticamente pensaríamos que de alguna manera el hígado está implicado. Y si hay una yanguinización de la actividad hepática en la manifestación de crecimiento, tendremos que yanguinizarlo. Y aquí empezamos a pensar a tonificar, o sea, utilizar el 8 de hígado para yanguinizar lo que es el punto agua del propio hígado, utilizar el 3D, y vamos, sin saber de fisiología, vamos a hacer algo que es correcto dentro del tratamiento del pólipo. Siempre y cuando caigamos en eso, porque si pensamos en el colon nos vamos al metal y nos vamos al intestino grueso y al pulmón, y ahora no va a haber manera de que desaparezca el pólipo. ¿Podría ayudar? Sí, pero muy indirectamente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a controlar desde el metal a la madera, al crecimiento, que sería una idea, dentro de que no es la mejor, porque requiere de mucha energía. Cuando nosotros llevamos a lo que es el proceso natural a algo en el organismo, esto requiere de poca energía. Cuando queremos forzar a una respuesta de control al organismo, esto requiere de mucha energía. No es tan fácil, es más fácil transformar la energía del fuego en tierra que controlarla con el agua. Pero podéis pensar que si la persona tiene, imaginaos, ¿no? Un acupuntor o acupuntora pensaría, tiene la persona un problema de exceso de fuego, hipertensión, está todo esto. Tengo que tonificar el agua para controlar el fuego. Pero también sabemos que está en deficiencia de agua. Probablemente. Y entonces decimos, vale, ahora tengo un problema, porque en agua siempre estamos en deficiencia. Entonces, ¿qué hago? Y empezamos con el conflicto y queremos forzar a aumentar el agua para controlar el fuego. Algo ya nos dice que no es la vía correcta, de alguna manera. Sabemos que podemos hacerlo, pero nos hace intuir que probablemente no sea lo más correcto. ¿Y lo podemos conseguir? Sí, pero ¿cómo lo hacemos bien? Pues dispersando al hijo. Vamos a dispersar la tierra, 36 de estómago, 11 de intestino, vamos dispersando de esta manera y el fuego baja y se controla la presión arterial y otras muchas cosas. Y no tocamos el agua, si la tocamos es con mucha elegancia, siempre con la idea de preservar la vitalidad. Esto lo tenemos ahí como grabado a fuego, en general, ¿no? Bueno, pues en el caso del control, siempre que queramos hacer como controles, antes es interesante ver si hemos entendido qué pasa. Muchas personas caemos en la cuenta de que está creciendo algo. Si está creciendo debe tener que ver con la madera, de alguna manera. ¿Bien? Entonces ya ha caído en el hígado. ¿Lo voy a tocar al hígado? Puede que sí, puede que no. A lo mejor me vuelvo a despistar porque vuelvo a pensar nada más en el intestino grueso y me lío, ¿no? Y digo, vale, se me está estancando humedad en el intestino grueso. Y empiezo a despistarme mogollón del problema, sin quererlo, porque intento dispersar la humedad dentro del intestino grueso, no me doy cuenta de que dispersar la humedad dentro del intestino grueso tiene sus riesgos, porque estoy quitándole de mamar, porque le estoy quitando la energía que le da de comer, lo estoy debilitando más y de repente me ha crecido el pólipo. Digo, me cago en la leche. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué le está creciendo el pólipo? ¿No? Y nos empezamos a volver locos, ¿no? Porque no viene de ahí, porque viene de otro lado. Bueno, estoy simplificando mucho y estoy poniendo un ejemplo que evidentemente a la gran mayoría de acupuntores y acupuntoras no les va a pasar, porque ya
confiamos en